Semana número 5, le corresponde el tema de cuadriláteros y vamos a empezar con algunos objetos que tienen la forma cuadrilátera. Por ejemplo, aquí estamos observando este objeto que tiene la forma cuadrada y se trata de un reloj, de tal modo que el borde de ese reloj es de forma cuadrada. Luego tenemos también de forma rectangular, se observa justamente la pantalla de un televisor, entonces podemos afirmar que el borde de esa pantalla también va a ser de forma rectangular. En forma de romboide podemos observar justamente este juego didáctico donde observamos esas fichas de Tangram. Entonces el borde de todo ese juego que justamente está conformado por las fichas tiene la forma de un romboide. Forma trapecial. Aquí justamente observamos que la parte superior, la superficie de esta mesa también tiene la forma trapecial. Entonces, digamos que esa superficie, el borde de la superficie es de forma trapecial. En forma de rombo podemos observar el siguiente ejemplo que se trata de una cometa. Entonces también esa cometa tiene la forma de un rombo. Así como también tenemos la forma de un romboide simétrico, ¿no? Entonces, el borde de esta otra cometa también es en forma de romboide simétrico. Entonces, los objetos que estamos mostrando justamente tienen la forma cuadrilátera. Entonces, ¿qué viene a ser un cuadrilátero? Un polígono de 4 lados. Entonces, pasamos a definir. Son polígonos que tienen 4 lados y vamos a ver dos tipos de polígonos. Este primer polígono, 1, 2, 3, 4, tiene 4 lados y se le conoce como un cuadrilátero convexo. Este otro polígono también tiene 4 lados, pero se le conoce como un cuadrilátero cóncavo. Entonces, ¿nosotros cómo diferenciamos ambos cuadriláteros? Diremos que un cuadrilátero es convexo cuando tomamos par de puntos en su interior, ¿no? Un minuto, un minuto. Me decía, ¿por qué no prende la tableta? Entonces les estaba mencionando que podremos afirmar que un cuadrilátero es convexo cuando nosotros tomamos par de puntos en su interior. Por ejemplo, tenemos este punto P, luego podemos tomar otro punto, digamos el punto Q, de tal manera que al unir esos dos puntos, unimos el punto P con Q y este segmento está completamente contenido en el cuadrilátero. Entonces, si ese segmento está completamente contenido en el cuadrilátero, podremos afirmar que se trata de un cuadrilátero convexo. Caso contrario, por ejemplo, aquí tenemos a este punto, el punto M, luego podemos observar este otro punto que viene a ser N. Entonces, cuando nosotros unimos ambos puntos, el punto M con N, se observa que ese segmento, parte de ese segmento, no está contenido en el interior del cuadrilátero. Entonces, como no está contenido en el interior del cuadrilátero, se le conoce como cuadrilátero no convexo o cuadrilátero cóncavo. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a colocar la primera propiedad que se cumple en todo cuadrilátero convexo. Si nosotros conocemos la medida de los 4 ángulos interiores, alfa, beta, tita y phi, se cumple que la suma del ángulo alfa más beta más tita más phi es igual a 360 grados.
cuadriláteros convexos. Se clasifica en tres, en paralelogramos, en trapecio y trapezoide. Entonces, ¿cuándo vamos a poder afirmar que un cuadrilátero es un paralelogramo? Cuando tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro paralelogramo ABCD. Entonces, nuestro lado AB es paralelo a nuestro lado CD, así como el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, cuando los lados opuestos son paralelos, necesariamente se trata de un paralelogramo. Y en este paralelogramo también se cumple que los lados opuestos tienen la misma longitud. Vamos a colocar que sea de longitud A, también resulta siendo A. Si este lado vale B, el lado opuesto también va a resultar siendo B. Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Este ángulo en alfa, o digamos el ángulo en el vértice A, es de medida alfa, el ángulo en el vértice C va a ser de medida alfa. Así como el ángulo en B y el ángulo en D tienen la misma medida, que viene a ser tita, y también resultó siendo tita. Y también se cumple que las diagonales se bisecan, que quiere decir que vamos a trazar la diagonal AC, trazamos nuestra diagonal BD, y ambas diagonales se bisecan. Este punto O viene a ser punto medio de las diagonales. Entonces colocamos vale cadena y también resulta siendo cadena. La longitud OB es ovalito, la longitud OD también va a ser ovalito. Entonces serían las propiedades que se cumplen en todo paralelogramo. Pueden tomar la captura. Antes que tome la captura, un minuto. En un minuto vamos a bajar esto porque está muy arriba, ¿no? Se ha subido. Ya, pueden tomar la captura. Entonces, este punto, que es el punto de intersección de ambas diagonales, nos representa el centro del paralelogramo ABCD. Y pasamos a ver los tipos de paralelogramos. Tenemos al romboide. El romboide es aquel cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud, pero además se cumple que estos ángulos opuestos tienen la misma medida. Vale alfa, también resulta alfa. Si este ángulo en D es de medida tita, el ángulo opuesto en B también va a ser de medida tita. El lado AB tiene la misma longitud que nuestro lado CD. El lado BC mide lo mismo que nuestro lado AD. Vale B y también resultó siendo B. Y al trazar las dos diagonales en este romboide, diagonal AC, diagonal BD, ambas diagonales se bisecan. Quiere decir que este punto O es centro de nuestro romboide, punto medio de las diagonales. La longitud AO es igual a la longitud OC, la longitud OB es igual a la longitud OD. Sería el primer tipo que viene a ser romboide. El segundo es el rombo. El rombo es aquel cuadrilátero donde los cuatro lados tienen la misma longitud y los ángulos internos
opuestos tienen la misma medida. Mide tita, también mide tita. El ángulo en B mide alfa, en D también mide alfa. Además, sus cuatro lados son iguales, ¿no? Vale A, también resulta A, vale A, y también este lado mide A. Y para este rombo, al trazar las dos diagonales, diagonal BD, diagonal AC, ambas diagonales son perpendiculares y se bisecan. Quiere decir que este punto O es centro del rombo, punto medio de las diagonales. Ovalito, ovalito. Este lado AO es cadena, el lado OC también resulta siendo cadena. Serían propiedades del rombo. El tercero es el rectángulo, es aquel cuadrilátero donde los ángulos internos miden 90 grados, los lados opuestos tienen la misma longitud, vale A, también es A. El lado BC mide lo mismo que nuestro lado AD, vale B y también resultó siendo B. Y para este rombo podemos trazar la diagonal AC, la diagonal BD. Ambas diagonales se bisecan. Este punto O es centro del rectángulo. Si es centro del rectángulo, punto medio de las diagonales, y por ser rectángulo, estas cuatro longitudes van a ser iguales. Y el último es el cuadrado. El cuadrado es aquel cuadrilátero donde los ángulos interiores miden 90 grados, los cuatro lados tienen la misma longitud y al trazar las dos diagonales, diagonal BD, diagonal AC, muy similar al rombo, ambas diagonales son perpendiculares. Este punto nos representa centro del cuadrado, punto medio de las diagonales. Así como en el rectángulo, estas cuatro longitudes también son iguales. Entonces serían los tipos de paralelogramos con sus respectivas propiedades. Tomen la captura. Y pasamos a dar trapecios. Solo tienen un par de lados opuestos paralelos. Es aquel cuadrilátero donde solo un par de lados opuestos van a ser paralelos. En este caso, nuestro lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Y a este lado superior se le conoce como la base menor, al lado inferior se le conoce como nuestra base mayor. Y la altura siempre es un segmento perpendicular a ambas bases. Entonces, este segmento CH nos representa la altura del trapecio. Y también ese trapecio se puede clasificar. Entonces diremos que en todo trapecio ABCD, cuando los lados no paralelos tienen diferente longitud, entonces se trata de un trapecio escaleno. Entonces, tener presente que en todo trapecio escaleno, el lado AB es diferente a nuestro lado CD. Y si para el trapecio ABCD los lados no paralelos tienen la misma longitud, entonces será un trapecio isósceles. Así como al trazar las dos diagonales, ambas diagonales tienen la misma longitud. Entonces se cumple que el lado AB es igual a nuestro lado CD, así como la diagonal AC tiene la misma longitud que la diagonal BD, pero también se cumple a lados iguales, ángulos iguales, ¿no? Así como en triángulo isósceles. Entonces, como el lado AB tiene la misma longitud que el lado CD, podemos afirmar
que este ángulo, si este ángulo es de medida alfa, este otro ángulo en D también resultó siendo de medida alfa. Si este ángulo mide beta, si este ángulo resulta siendo de medida beta, el ángulo en C también va a resultar siendo de medida beta. Entonces serían las propiedades acerca de trapecio isósceles. Otro detalle, por ser trapecio, la base menor es paralelo a la base mayor. Si estas dos bases son paralelas, también se cumple por ángulo conjugado que la suma de nuestro ángulo alfa más el ángulo beta va a sumar 180 grados. Serían propiedades acerca de trapecio isósceles. La siguiente observación, si en este trapecio ABCD uno de los lados no paralelos es perpendicular a ambas bases, este ángulo mide 90 grados, entonces se trata de un trapecio rectángulo. En un trapecio rectángulo, uno de los lados no paralelos va a ser perpendicular a ambas bases. En este caso, viene a ser nuestro lado AB. Sería la clasificación acerca de trapecios. Y pasamos a ver los siguientes teoremas. El primer teorema nos dice si en el trapecio ABCD, en los lados no paralelos, ubicamos punto medio. El punto M, punto medio, circulito, circulito. El punto N, punto medio, dos rayas, dos rayas. El segmento que une ambos puntos medios se le conoce como la base media del trapecio ABCD o como la mediana de dicho trapecio. Entonces lo primero que se cumple es que por ser trapecio, las dos bases son paralelas. Y también se cumple, nos dice el teorema 1, que necesariamente la mediana, la base media del trapecio ABCD, también es paralelo a ambas bases. Y su longitud es la semisuma de ambas bases, la base menor más la base mayor sobre 2. Sería el primer teorema. El segundo teorema, algo similar, si para el trapecio ABCD trazamos la diagonal AC, trazamos la diagonal BD. Ambas diagonales se bisecan en este punto, pero nosotros vamos a ubicar los puntos medios de las dos diagonales. El punto P, punto medio de la diagonal AC, mide aquí ovalito, ovalito, el punto Q, punto medio de la diagonal BD. Dos rayas y dos rayas. El segmento que une ambos puntos medios, vamos a colocar que ese segmento PQ es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales. Ese segmento también resulta siendo paralelo a ambas bases, a la base superior y a la base inferior. Y su longitud es la semidiferencia de ambas bases, la base mayor AD menos la base menor BC sobre 2. Entonces serían los dos teoremas acerca de trapecios. El trapezoide es aquel cuadrilátero donde no tiene lados opuestos paralelos. Entonces aquí estamos dibujando nuestro cuadrilátero A, B, C, D, donde los lados opuestos no son paralelos. Entonces colocamos aquí el lado AB, el lado AB
no es paralelo a nuestro lado CD, así como nuestro lado BC tampoco es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, como los lados opuestos no son paralelos, se trata de un trapezoide asimétrico. Y el otro trapezoide es el simétrico. ¿Cuándo veremos que este cuadrilátero nos representa un trapezoide simétrico? Cuando la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. Entonces, por la definición de mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, por la definición de mediatriz, este punto viene a ser punto medio de la diagonal BD y el ángulo es de 90 grados. Podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. En toda la mediatriz AC podemos tomar el punto B. A partir de B se une a partir del punto A, se une con B y se une con D, de tal forma que al unir esos tres puntos, ese triángulo BAD es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Entonces, vamos a colocar que este ángulo mide alfa y este otro ángulo también mide alfa. Y lo mismo en el otro lado. En el otro extremo de la mediatriz, este punto C pertenece a la mediatriz. Entonces, si este punto C pertenece a la mediatriz, equidista de ambos extremos, equidista del lado superior que es el punto B y equidista del punto D. Entonces, quiere decir que estas dos longitudes son iguales, ¿vale? Rayita y rayita. El triángulo BCD es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo mide beta, este otro ángulo también es beta. Entonces se observa que en todo trapezoide simétrico, estos dos ángulos tienen la misma medida, alfa más beta. Aquí podrá ser un φ1, φ2, un θ1, un θ2. Lo importante es que esa diagonal también es bisectriz del ángulo en A y del ángulo en C. Entonces, como nosotros habíamos colocado el triángulo BAD es un triángulo isósceles, altura mediana y también resulta siendo bisectriz. En el triángulo BCD, altura mediana y bisectriz. Vale gamma y también es gamma. Entonces serían las propiedades acerca de trapezoide. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, profesora. Ya, ok, gracias. Entonces, empezamos con los ejercicios. Ejercicios de clase número 5, ejercicio número 1. En la figura de la región sombreada representa un terreno, de modo que los linderos AB y BC miden 40 y 100 metros, respectivamente. Si el costo de malla por metro lineal cuesta 7 soles, hay el costo de malla del mismo material que se necesita para hacer el lindero UD.
Dejamos un par de minutos. A ver cuánto sale. A ver, ¿salió? A ver, Isaac dice 1,6. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de una región cuadrangular, ¿no? Si la región sombreada nos representa un terreno, de modo que los linderos AB y BC. Lindero AB mide 40 metros, el lindero BC mide 100 metros. Si el costo de malla por metro lineal es de 7 soles, halle el costo de malla del mismo material que se necesita para acercar el lindero CD. Pero para poder hallar ese costo, necesitamos saber cuánto es de longitud o cuánto tiene como longitud este lado CD, cuánto mide CD. Y para poder hallar esa longitud, vamos a colocar que sea X. Y también colocamos que P nos representa el costo de malla en este segmento CD, en este lado CD. Entonces, para poder hallar ese costo de malla, primero debemos hallar X. Y para poder hallar X, se observa que para este cuadrilátero ABCD conocemos este ángulo que mide 45 grados. 143 grados, ¿cuánto le faltaría para 180? 37 grados. Entonces, quiere decir que al prolongar AB, aquí aparece 37 grados. 127 grados. Cuando prolongamos DC, necesariamente el suplemento va a ser 53 grados. Entonces, ustedes van observando que mediante los ángulos nosotros podemos concluir que necesariamente se debe prolongar ambos lados.
Entonces, en ese cuadrilátero ABCD, la suma de los ángulos internos va a ser la medida del ángulo DAB más 143 grados más 127 grados más 45 grados va a resultar igual a 360 grados. ¿Qué significa? Que la medida del ángulo en A también debe resultar igual a 45 grados. Entonces, este angulito en A resulta igual a 45. Entonces, necesariamente prolongamos el lado AB, prolongamos nuestro lado DC. Ambas prolongaciones se intersecan en este punto Q. Al completar ángulos, este ángulo mide 37 grados, ¿no? Por el suplemento. 127 grados, el suplemento 180. Entonces, necesariamente, este ángulo mide 53 grados. Y la suma de 37 más 53 grados necesariamente es el ángulo en Q que va a resultar igual a 90 grados. Entonces, ese angulito en Q es 90 grados y se acaba de formar nuestro triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, se observa que este angulito en Q va a resultar siendo de 90 grados. Y el triángulo, ese triángulo de rosado, viene a ser notable de 37 y 53 grados. Entonces, la hipotenusa es igual a 100. Ese 100 va a resultar igual a 5 por 20, ¿no? Entonces, 100 es igual a 5 por 20. A 37 grados se le opone 3 por 20, que va a ser igual a 60. Y a 53 grados, 4 por 20, que viene a ser 80, y resulta igual a 60. Entonces conocemos ambos catetos. Ahora sombreamos, ahora trabajamos para el triángulo mayor, para el triángulo total AQD. Entonces, este triángulo AQD resulta siendo un triángulo notable de 45 grados. Entonces, si es un triángulo notable de 45 grados, ambos catetos tienen la misma longitud. El cateto AQ mide 40 más 80 sería 120. El cateto de Q también va a resultar igual a 120. Entonces nosotros observamos que todo este cateto, ¿no? Vamos a colocar aquí. Entonces se observa que nuestro cateto AQ, ese cateto AQ es igual a 120. Entonces, necesariamente, el cateto QD también va a ser igual a 120. 60 más X es igual a 120. Entonces, tendremos que X va a ser igual a 60 metros. Entonces, ya conocemos que X resultó siendo 60 metros. Sí, a 70 está la regla de 3 simples. Diremos que el costo de malla por metro lineal es de 7 soles. Entonces, por un metro lineal, el costo es de 7 soles. Nos dicen QD que resulta teniendo 60 metros, ¿no? Entonces, el costo por metro lineal, un metro nos cuesta 7 soles. En 60 metros, el costo va a ser de 420 soles. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 1. 420 soles. Avanzamos con la 2. El ejercicio 2, en la figura, el ABCD es un romboide.
Si la medida del ángulo ADC es igual a 3 veces la medida del ángulo DFA, AB es igual a BF y BC es igual a 10 metros, ahí en la longitud EF. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que en la figura el ABCD es un romboide. Luego nos dicen por dato que la medida del ángulo ADC es el triple de la medida del ángulo DFA. DFA. Nosotros no conocemos cuánto mide ese ángulo. Entonces vamos a colocar que ese angulito DFA, este angulito de celeste, resulta siendo de medida alfa. Entonces, si ese angulito es de medida alfa, el ángulo ADC es el triple. El triple resulta igual a 3 alfa. Pero además nos dicen que la longitud AB es igual a BF. Entonces, colocamos, no conocemos, vamos a colocar que sea rectangulito y BF también es rectangulito. Y BC es igual a 10 metros. BC mide 10 metros y nos preguntan, hay la longitud EF que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que el ABCD es un romboide. Por dato, ABCD, ese cuadrilátero, es un romboide. Entonces, si es un romboide, se cumple que los lados opuestos tienen la misma longitud y que los ángulos internos tienen la misma medida, los ángulos opuestos. Entonces diremos, por ser un romboide, se cumple que el segmento AB es paralelo al segmento DC. En particular, tendremos que todo el segmento AF es paralelo al segmento DC. Entonces, como estos dos segmentos son paralelos, como AF resulta siendo paralelo al segmento CD o DC, entonces necesariamente se cumple por la propiedad de la Z. Por la propiedad de la Z, si este ángulo mide alfa, el ángulo superior en D también resultó siendo de medida alfa. Pero todo era 3 alfa, entonces el restante resulta siendo igual a 2 alfa. Luego borramos el 3 y nos queda alfa y 3 alfa. Pero el ABCD es un romboide. Como el ABCD es un romboide, nuestro lado AD mide lo mismo que el lado BC. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Como BC es igual a 10 metros, entonces AD también resulta igual a 10 metros. ¿Vale? 10 y también AD resultó siendo igual a 10. Luego, borramos el romboide y ahora unimos. Vamos a unir el punto A con el punto E. ¿Y por qué vamos a unir ambos puntos? Porque se observa que este segmento EB, nuestro segmento de amarillo, este segmento EB viene a ser dos líneas notables. Viene a ser altura, este ángulo de celeste o el ángulo de verde, resultó siendo de 90 grados. Entonces, ese segmento cumple dos líneas notables, altura y mediana. ¿Se acuerdan? Cuando un segmento cumple dos líneas notables, conviene colocarle un triángulo para poder afirmar que ese triángulo es isósceles. Entonces, en este caso, necesariamente se une el punto E con el punto A. Al unir esos dos puntos, el triángulo, en ese triángulo AEF, el segmento de amarillo es altura y es mediano. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Y si ese triángulo de celeste es isósceles, entonces, ¿qué se cumple? A ángulos iguales le va a corresponder lados iguales, ¿no? Entonces diremos, el triángulo de celeste es un triángulo isósceles.
Y tendremos que nuestro lado EF es igual a nuestro lado EA. También resulta siendo de medida X. O sea, cadena vale X, cadena también resultó siendo X nada más. Y también le corresponde el mismo ángulo. El ángulo en F medía alfa, el ángulo en A también resultó siendo de medida alfa. Y para ese mismo triángulo, nosotros podemos aplicar ángulo exterior. En el triángulo de celeste, la suma de los dos ángulos internos es el ángulo externo, ¿no? Entonces borramos y este ángulo externo en E también resultó siendo de medida 2 alfa. Entonces, el triángulo, este triángulo de amarillo es un triángulo conocido. El ángulo en el punto E, este angulito resultó siendo de medida 2 alfa. Nuestro ángulo, todo el ángulo en el vértice D, también resultó siendo de medida 2 alfa. Entonces, necesariamente, esos dos ángulos no son iguales, entonces el triángulo sombreado de amarillo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales, lados iguales. Entonces diremos 2 alfa, 2 alfa. Cadena también es cadena. Y X es cadena que resulta igual a 10 metros. La respuesta, por lo tanto, diremos que la longitud EF resulta igual a 10 metros. La respuesta es la alternativa D. Voy a tomar la captura. Sería el ejercicio número 2. ¿Y jóvenes, todo bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Dos d, ¿no? Muy bien. Ejercicio número 3. La figura muestra una lámina de acero delgada en forma rectangular ABCD, donde se trazan las líneas de corte CE y EF. Si AF es igual a FD, la medida del ángulo FEC es igual a la medida del ángulo CEB y 2AE más CB es igual a 18 decímetros y el precio del corte por un decímetro es de 5 soles, hay el costo por el corte del segmento EF. Entonces vamos a colocar aquí la solución
y nos dicen que se trata de una lámina de acero delgada, pero en forma rectangular. Entonces, como nos dicen en forma rectangular, necesariamente los ángulos internos miden 90 grados. Luego nos dicen que se trazan las líneas de corte. Estamos trazando la línea de corte CE y la línea de corte EF. De tal manera que la longitud AF es igual a la longitud FD. Entonces, por dato, nos dicen que estas dos longitudes son iguales. Como no se conoce, vamos a colocar que sea cadena y también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que la medida de nuestro ángulo FEC es igual a la medida del ángulo CEB. Entonces, por dato, si el ángulo CEB es de medida tita, el ángulo CEF también resultó siendo de medida tita. Y además nos dicen que 2 veces AE más la longitud EB es igual a 18 decímetros. Entonces, por dato nos dan esa suma. Entonces, en esta suma vamos a colocar cada longitud, ¿no? Pero nos preguntan, ¿hay el costo por el corte EF? Entonces, para poder hallar ese costo, nuevamente, ¿qué necesitamos? Saber cuántos decímetros tiene ese segmento EF y le vamos a colocar que sea X, de tal manera que P nos representa el costo por el corte del segmento EF. Entonces, vamos a colocar aquí en la suma. Vamos a trabajar en esta suma. Como esa suma es igual a 18, entonces nosotros colocamos que la longitud AE resulte siendo A. La longitud EB va a resultar igual a 2B, para no trabajar con fracción. Entonces, colocamos así, como aquí aparece 2 veces AE más EB igual a 18, entonces nosotros colocamos que la longitud AE sea A, la longitud EB resulte siendo el doble, que es 2B, de tal manera que al momento de reemplazar nos queda 2A más 2B es igual a 18, mitad a todo, y necesariamente A más B va a ser igual a 18. Entonces, en el dato encontramos que A más B resulta igual a 18. Entonces colocamos aquí. Ya sabemos que A más B es igual a 9. A más B es la mitad, ¿no? Que es 9. Pero nos dijeron que el ABCD es de forma rectangular, ¿no? Aquí nos dicen por dato que el ABCD. El ABCD es un rectángulo. Entonces, en un rectángulo, en este rectángulo, se cumple que necesariamente los lados opuestos tienen la misma longitud. Todo el lado AB viene a ser A más 2B. Como es un rectángulo, el lado CD también va a ser A más 2B. Luego vamos a prolongar. ¿Y por qué prolongamos? Aquí hay un detalle. Este segmento AF es cadena. El segmento FD también es cadena. Esta cadena está asociada a este ángulo de 90 grados. Esta cadena también está asociada a este ángulo de 90 grados. Entonces, este 90 y cadena nos ayuda a formar dos triángulos congruentes. Entonces, nosotros al prolongar EF, se puede observar que por opuestos al vértice, estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, necesariamente se prolonga. Entonces, prolongamos EF, prolongamos CD, ambas prolongaciones se intersecan en el punto P. Este angulito es 90 grados, el ángulo en D también resultó siendo de 90 grados. Entonces, también se observa que este ángulo
va a resultar siendo de 90 grados. Y por opuestos al vértice. Si este ángulo mide alfa, por opuestos al vértice, también resultó siendo de medida alfa. Y tendremos que en cada triángulo, en este triángulo de amarillo, estamos observando los tres elementos, alfa, cadena y 90 grados. Entonces, diremos aquí, se observa en la figura los tres elementos, alfa, cadena y 90 grados. Alfa, cadena y 90 grados. En el otro triángulo, en el triángulo de rosado, alfa, cadena y 90 grados. Ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Será nuestro caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, se puede observar que ambos triángulos van a ser congruentes. El caso ángulo, lado, ángulo. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que en el triángulo, en este triángulo de amarillo, a alfa se le opone cateto A. En el otro triángulo, a alfa se le opone el mismo cateto que va a resultar siendo A. Entonces la longitud PD resultó siendo A. En el triángulo de amarillo, a 90 grados, se le opone hipotenusa X. En el triángulo de rosado, a 90 grados, se le opone la hipotenusa FP, que va a ser X nada más. Entonces, se tiene que todo nuestro lado EP resultó siendo X más X es igual a 2X. Ahora borramos y trabajamos en este triángulo. Nuestro triángulo EPC, ¿qué tipo de triángulo es? Ese angulito resulta siendo de medida tita nada más, ¿no? ¿Por qué va a ser de medida tita? Porque como el ABCD es un rectángulo, en ese rectángulo también se cumple que nuestro lado AB es paralelo a nuestro lado DC. Entonces, por ser rectángulo, esos dos lados opuestos son paralelos. Entonces, si estos dos lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente tendremos aquí por alternos internos. Entonces, como los lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente por la propiedad de la Z, si este ángulo mide tita, este ángulo resultó siendo de medida tita, ¿no? Entonces, tendremos que el triángulo EPC resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces, ese triángulo EPC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente X más X es 2X, es igual a más 2B más A, que sería 2A más 2B, pero 2A más 2B por el primer paso es igual a 18. Entonces 2X es igual a 18, X es igual a 9. Nos dicen por dato que el precio del corte por un decímetro es de 5 soles. Por un decímetro pagamos 5 soles. Por 9 decímetros el costo va a ser de 45 soles. La respuesta viene a ser la alternativa B. ¿Ah? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección.
Profesora. Profesora. Sí, dime, te escucho. Pensé que... Profesora, tengo una consulta. En el ejercicio 3, donde dice Discúlpame. Sí, sí, te escucho. 2A más EB, o sea, AE es 2 veces o 2 veces es todo AE más EB. Lo que pasa es que nosotros hemos colocado que AE sea solo A y EB va a ser 2B. Esta parte solo es A y todo esto es 2B. De tal manera que al momento de reemplazar, acá queda 2 veces AE es A. Y EB ya queda como hemos colocado 2B. ¿Se entendió? ¿Por qué 2B? Ah, para que luego sumado con 2A, o sea, de tal manera que 2A más 2B, todo sea 18. Te puedes colocarle igual B nada más. Si tú deseas, puedes colocarle B. Entonces, al final te va a quedar 2A más 2B, ¿no? Más B. No hay problema, o sea, es lo mismo, sino que para poder darle el mejor blanco local, ¿no? Es igual, mira, lo borramos, igual te queda. Ya, ya a EB le quieres colocar B. Ya está. Quedan sale igual. ¿No es cierto? Entonces, al momento de reemplazar te queda 2AE, que es A, y EB, que es B. 2A más B, 18. ¿Ya? Pero en el rectángulo, los lados opuestos son iguales. El lado AB mide A más B, ¿no es cierto? A más B. El lado CD también debe ser A más B. Y te sale lo mismo. Sale lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque este lado AB mide A más B. El lado CD es A más B, pero por la congruencia, el A se traslada y esto es A. Entonces, todo el lado CP, ¿cuánto es? A más B más A es 2A más B, que es 18. Es lo mismo. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Lo viste? Es lo mismo. Es lo mismo nada más. ¿Se entendió, no? En AE le pongo A, man, no le pongo 2A. No, porque aquí es el 2. Es 2AE más CB. AE solamente a esto de acá le llamas A. Solo a esto. Solo esto es A. Todo esto de acá, solo esto es B. Entonces cuando reemplazas te queda 2 por A, 2A.
2 por A, 2A, más B es el mismo, es igual a 18. Aquí lo estás Ah, ok. colocando. AE vale A, pero en el dato es 2. Acá dice en el dato, 2 veces AE. Ah, ok, ok, entendí. Gracias, profesora, disculpe. Claro. Ujú. No, no te preocupes, al contrario. Dime. Miss, una consulta. ¿Por qué poner el ángulo tita verde? ¿Es para, o sea, hay una propiedad que te defina de que ese triángulo necesariamente va a ser isósceles o cómo sale ese No, ángulo? se deduce, creo que ustedes no me han escuchado bien. Cuando se trabaja en la parte de cuadriláteros, voy a apagar este ventilador. Ya, mira, lo que sucede cuando se trabaja en cuadriláteros, hay que siempre tener presente las propiedades de cuadriláteros, de cada cuadrilátero. No dicen en un rombo, entonces nosotros debemos recordar todas las propiedades de rombo, que los lados opuestos en cualquier paralelogramo, me refiero para un romboide, para un rombo, para un rectángulo, para un cuadrado, los lados opuestos siempre son paralelos. Los lados opuestos tienen la misma longitud, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Al trazar las diagonales se bisecan. ¿Ya? Entonces, como se trata de un rectángulo, en ese rectángulo, estos dos lados opuestos, este lado de amarillo, el lado AB con el lado CD, estos dos lados opuestos son paralelos. Si estos dos lados opuestos son paralelos, entonces por la propiedad de la Z, por alternos internos, si este angulito mide tita, por la propiedad de la Z, sube, también va a resultar siendo tita. Eso se deduce. Entonces, ¿qué tendríamos? Por la propiedad de la Z, por alternos internos, tita, tita. Pero este angulito también es tita y tita, entonces todo este triángulo es un triángulo isósceles. Ah, ya, Miss, muchas gracias. Sí, sí. Por eso les digo, en la parte cuadrilátero, jóvenes, siempre, cuando mencionen cualquier cuadrilátero, rombo, propiedades de rombo, rectángulo, todas las propiedades de rectángulo en nuestra cabecita para poder aplicar. No hay que olvidar ese detalle del paralelismo. El paralelismo siempre sirve para poder trasladar ángulos, para poder mover ángulos. ¿Y cuál es la idea de mover ángulos? Buscar triángulos isósceles, triángulos congruentes. ¿Ya? Ahora sí, ¿todo claro o hay alguna duda? Todo claro, profesora. Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces pasamos a ver el ejercicio 4. En la 4, en la figura se muestra un jardín representado por la región sombreada. En el punto E se ubica un aspersor equidistante de los puntos C y D. Si ABCE es un rombo cuyo perímetro es 48 metros, allí la distancia del aspersor al lindero CD. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra un jardín representado por la región sombreada, donde en el punto E, en este punto E, se ubica un aspersor. Entonces, en ese punto E se ubica el aspersor con la propiedad que este punto es equidistante de los puntos C y D. ¿Qué quiere decir la palabra equidistante? Entonces, aquí faltó el punto B. Entonces, como les mencionaba, la palabra equidistante quiere decir distancias iguales. La distancia de este punto E al punto C es la misma distancia del punto E al punto D. Como no conocemos, vale rectangulito y también es rectangulito. Entonces, el triángulo CED es un triángulo isósceles.
a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces ya sabemos que el ángulo en C tiene la misma medida que nuestro ángulo en D. Luego nos dicen que el ABCE es un rombo. Entonces todo este cuadrilátero es un rombo, cuyo perímetro es 48 metros. Entonces, si este cuadrilátero es un rombo y el perímetro es 48 metros, podemos conocer el lado del rombo. Sabemos que en un rombo los lados opuestos son paralelos y tienen la misma longitud. Entonces, 48 entre 4 le corresponde 12. Cada lado del rombo va a ser igual a 12. Quiere decir que el rectangulito vale 12. Este lado ED también es 12. Nos dicen, hay la distancia del aspersor al lindero CD. El aspersor está ubicado en el punto E. La distancia de un punto hacia una recta es una perpendicular EH. Entonces, vamos a colocar que esa distancia sea X. Entonces, para poder hallar X, nos mencionaban que este cuadrilátero de celeste es un rombo cuyo perímetro es 48. Entonces, 48 entre 4 va a resultar igual a 12 nada más. Entonces, le llamamos ecuación 1. Pero en ese rombo, como este cuadrilátero de celeste es un rombo, hay que tener presente que en ese rombo todas las propiedades de rombo. Los lados, los ángulos opuestos. El ángulo en B mide 130 grados. El ángulo en E también va a resultar igual a 130 grados. Y sus cuatro lados tienen la Profesora misma... Terreros, profesora Sí, Terreros, sí, le disculpe, escucho. le saludo el tutor Gary. ¿Me podría regalar un minuto de su tiempo? Le pido la disculpa. Ya, está bien, dígame. Sí, siga. Solamente recordarle a los chicos que mañana tienen la recuperación del día miércoles de manera normal a su hora, que son las 2 de la tarde. Es como si fuera el día miércoles, chicos, no se vayan a olvidar. Profesora, le pido la disculpa por la inconveniente o molestia. Que tenga No, buenas no se noches. preocupe, señor Gary, no se preocupe. También me hizo recordar a mí. No hay problema. Muchas gracias, Gracias, tutor. profesora. Cuídense. Ok. Entonces, les estaba mencionando que de 1 y 2, ¿no? Como los cuatro lados tienen la misma longitud y la suma de los cuatro lados es 48, entonces necesariamente el valor de A va a ser igual a 12 nada más, ¿no? Entonces, quiere decir que este A es rectangulito, entonces todos los lados van a ser rectangulitos, ¿ya? Entonces, de ahí se deduce que el valor de A es igual a 12 y esta longitud S resultó siendo 12. Luego, del gráfico, ¿qué más podemos observar? Que la longitud S es igual a la longitud ED, ¿se acuerdan? Vale, rectangulito 12, este rectangulito ED también resultó igual a 12. Entonces, quiere decir que este triangulito, nuestro triángulo AED, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. El valor de A también es 12, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí para que se observe mejor. Este A también resultó siendo 12 nada más, ¿correcto? Entonces, 12, triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. El ángulo en D resulta igual a 5. Entonces, nuestro ángulo superior, el ángulo en el vértice E, es la diferencia. 5 más 5, 10. ¿Cuánto falta para 180? 170 grados. Entonces, este angulito mide 170 grados. En el punto E, la vuelta completa debe ser igual a 360 grados. ¿Cuántos suman? Suman hasta ahora sería 170, 200, sería 300. Como todo es sumar 360 grados, entonces podremos afirmar que este ángulo de verde necesariamente es igual a 60 grados.
Pero este angulito de verde pertenece al triángulo CED y este triangulito CED se convertiría inicialmente, era un triángulo isósceles, ¿no? Antes que coloque el 60, tendríamos vale 12, vale 12. Este triángulo es un triángulo isósceles, pero como al completar la vuelta completa, este ángulo mide 60, necesariamente ese triángulo isósceles se convierte en un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces tendremos que los ángulos internos miden 60 grados. Este ángulo mide 60, el ángulo en C también mide 60 grados. Entonces podemos trabajar en este triangulito rectángulo de verde, triángulo notable de 30 y 60 grados. Si la hipotenusa es 12, a 60 se le opone 6 raíz de 3 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. La respuesta es la C. Ya, sería el ejercicio número 4. ¿Me la captura? Entonces recuerden, propiedades de rombo, los 4 lados tienen la misma longitud, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Y en ese punto E, la vuelta completa, 360, ¿no? De ahí se deduce que el ángulo en E, en el punto E, este angulito de verde, es de 60 grados. Ejercicio número 5. En la figura el cuadrado ABCD representa el borde de un terreno comercial dividido en parcelas triangulares ABE, BCD y AED. Debido a una mayor proyección de ventas, Jorge, el dueño de la parcela ABE, decide ampliar su terreno comprando la parcela ABB, donde P, A y E son puntos colineales. Si AE más ED suman 300 metros, hay el perímetro del terreno total de Jorge. Entonces colocamos aquí la solución y estamos aquí dibujando justamente nuestro cuadrado ABC, ¿no? La misma gráfica del enunciado y nos dicen que el ABCD es un cuadrado. Es un cuadrado que nos representa el borde de un terreno comercial. Por ser cuadrado, los ángulos internos miden 90, 90, 90, 90 y 90 grados. Pero nos dicen que Jorge decide ampliar su terreno y compra justamente la parcela APB, compra esta parcela triangular, donde estos 3 puntos son puntos colineales. Que dice bien claro que son puntos colineales. Entonces nos preguntan, halle el perímetro del terreno total de Jorge. Entonces, el terreno total de Jorge sería el terreno triangular PBE. O sea, nos están preguntando por el perímetro de todo este triángulo. Para poder hallar ese perímetro, como el ABCD es de 45, es un cuadrado, como el ABCD es un cuadrado, en ese cuadrado los ángulos internos miden 90 grados y la diagonal, las diagonales en el cuadrado son bisectrices de sus respectivos ángulos, que quiere decir que este ángulo mide 45 grados, este ángulo también mide 45 grados y nuestro lado AB tiene la misma longitud que nuestro lado AD. Vale cadena y también resulta siendo cadena. Luego se observa lo siguiente. Nos dan por dato, ¿no? Nos dicen bien claro. Aquí estamos colocando por ser cuadrado y los ángulos, ¿no? Este ángulo en A es de 90 grados.
La longitud AE más ED miden 300 metros. AE más ED. Entonces, como nosotros no conocemos, estamos colocando nuevamente que la longitud AE sea B y la longitud ED sea A, de tal manera que B más A va a ser igual a 300. Entonces, por ese dato, nosotros estamos observando que la suma de A más B es igual a 300. Si esa suma es 300, entonces nosotros ¿qué vamos a buscar? Conocer justamente el perímetro en función de A y de B nada más. ¿Ya? Entonces ahora trabajamos en este triángulo de verde. En ese triángulo de verde se puede observar que tenemos tres elementos, ¿no? Tenemos nuestro lado A, 45 grados y cadena. Por aquí aparece cadena, aparece 45. Entonces, como este ángulo mide 60 grados, entonces necesariamente el ángulo de 60 grados es la suma de los dos ángulos internos. 60 va a 45 grados, el ángulo en A resulta igual a 15 grados. Luego borramos nuestro triángulo y vamos a trazar. A partir del punto A, nosotros trazamos el segmento AQ, de tal manera que la medida del ángulo QAB sea igual a 45 grados. Entonces, a partir de A, estamos trazando una mediana de tal manera que este ángulo sea 45. ¿Y por qué? Porque en toda esta parcela triangular que está fuera de nuestro terreno cuadrado, tenemos cadena 15. Aquí aparece cadena 15 y 45. Entonces, ¿qué necesitamos? El 45. Como se necesita el 45 y toda esta parte es libre, nosotros trazamos el segmento AQ de tal manera que este angulito resulte igual a 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que nuestro triángulo de rosado. Este triángulo de rosado tiene tres elementos. Los elementos serían justamente 15 grados, nuestro lado que resulta siendo cadena y nuestro ángulo de 45 grados. Entonces, en ese triángulo de rosado, los tres elementos. Y en este otro triángulo, en el triángulo de verde, también tenemos los tres elementos. 15 cadena, 45 grados. Ambos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Entonces, diremos aquí, este triángulo de rosado es congruente con el triángulo de verde. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A 15 grados se le opone el lado A y a 45 grados lado B. Entonces, a 15 grados se le opone AQ, que resulta siendo A. A 45 se le opone nuestro lado B nada más. Luego, para ese triangulito, para el triángulo de rosado, podemos conocer el ángulo externo. 15, 45, el ángulo externo es de 60 grados. Entonces, borramos y nos queda 60 y este lado que es A. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo. En este triángulo BPE, todo este triángulo resultó siendo un triángulo equilátero. El triángulo de celeste es equilátero. ¿Por qué va a ser equilátero? Porque el ángulo en B suma, ese angulito suma 15 más 45 grados, suma 60 grados. El ángulo en E suma 60. Entonces, este angulito en P también resultó igual a 60 grados. Entonces tendremos que necesariamente el triángulo de verde es otro triangulito equilátero. 60, 60, el ángulo en A es 60 y los tres lados
tienen la misma longitud. Entonces, se llega a observar que nuestro triangulito, el triángulo de verde, es un triángulo equilátero donde sus tres lados tienen la misma longitud. Y esa longitud resulta siendo A. Entonces diremos aquí. El lado PQ mide A, nuestro lado AP también mide A. Entonces, ahora tenemos que ese triángulo es celeste, nuestro triángulo que estamos borrando, es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, el triángulo mayor, triángulo PBE, resultó siendo otro triángulo equilátero, donde el lado del triángulo equilátero, en este caso, viene a ser A más B, y A más B es igual a 300. Entonces, tendremos que este lado BE también resultó siendo A más B. Por ser equilátero, A más B y A más B. El perímetro de ese triángulo equilátero es 3 veces A más B, pero A más B del segundo paso es 300. 3 por 300, 900 metros. A nosotros nos preguntaban justamente por el perímetro. El perímetro resultó siendo igual a 900 metros. La alternativa A sería el ejercicio número 5. ¿Está claro, jóvenes? Ya, muy bien, la 5A. En la 6. En un paralelogramo ABCD, BH es la altura en el triángulo ABC. Si la medida del ángulo ABH es igual a 2 veces la medida del ángulo DHC y BH es igual a 6 centímetros y HC es igual a 2 veces AH, halle la longitud DH. Nosotros dibujamos nuestro paralelogramo. Cuando mencionen la palabra paralelogramo, se refiere al romboide ABCD. Nos dicen por dato que se trata de un paralelogramo. Entonces, tener presente que los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. DH es la altura del triángulo ABC. Entonces, trazamos la diagonal AC y tendremos al triángulo ABC. En ese triángulo ABC, a partir del punto B, trazamos nuestra altura BH. Por datos nos dicen que nuestro lado BH mide 6 centímetros y nos preguntan ahí la longitud de H. Nosotros unimos el punto D con el punto H y mide X. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el valor de X. Entonces, para poder conocer el valor de X, por datos nos dicen que la medida del ángulo ABH es igual a 2 veces la medida de nuestro ángulo DHC. Entonces, por dato, nos dicen que la medida del ángulo ABH. Entonces, el ángulo ABH mide el doble de la medida del ángulo DHC. Entonces, vamos a colocar que el ángulo DHC sea de medida alfa. Si este angulito mide alfa, el ángulo ABH mide el doble. El doble va a ser igual a 2 alfa. Ese angulito mide 2 alfa. Luego nos dicen también por dato que HC es el doble de la longitud AH. Entonces, colocamos que la longitud AH sea A. Entonces, la longitud CH mide el doble. El doble va a ser igual a 2A. Pero como el ABCD es un paralelogramo, ¿no? Entonces, si el ABCD es un paralelogramo, siempre los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud, por lo tanto, será cadena. Si esta longitud es cadena, esta longitud CD también es cadena.
Y vamos a colocar lo siguiente. Este ángulo en A sea de medida tita. Entonces, como los lados opuestos son paralelos. Este lado, AB, es paralelo a nuestro lado CD. Si esos dos lados de amarillo son paralelos, por la propiedad de la Z, por alternos internos, sube y este ángulo en C también resultó siendo de medida tita. Entonces, ¿qué conviene? Conviene aquí, en este triangulito, hacia la izquierda, tita, cadena, 2 alfa, 90. Aquí, tita, cadena. ¿Qué le hace falta? El 90 grados para poder justamente formar triángulos congruentes. Entonces diremos, en el triángulo de amarillo, la suma de 2 alfa más tita es 90 grados. Entonces, en ese triángulo de amarillo, esta suma resultó siendo 90 grados. Ahora borramos y a partir del punto D. Como la suma es 90, a partir de D trazamos nuestra perpendicular 90 grados y necesariamente este ángulo, el ángulo CDM, va a resultar igual a 2 alfa. Aquí vamos a corregir. Este es el ángulo CDM, no CDH, sino acá es M. CDM va a resultar siendo de medida 2 alfa. Entonces, acabamos de encontrar dos triángulos congruentes. El triángulo de amarillo con el triángulo de verde son congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser nuestro caso ángulo-lado ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A 2 alfa se le opone nuestro lado que es A. Entonces, a 2 alfa se le opone nuestro lado 2A. En el otro triángulo, a 2 alfa se le opone nuestro lado que va a ser A nada más. Entonces, MC mide A. Como todo es 2A, la longitud MH también resultó siendo A. Y de la congruencia también se deduce que a tita se le opone 6. A tita se le opone 6. En el otro triángulo, a tita se le opone 6. La longitud CM también resultó siendo 6. Entonces, acabamos de encontrar lo siguiente. Esta longitud, toda la longitud, CH es 2A. Como va A, necesariamente MH resultó siendo A nada más. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, nuevamente, aquí ahora observamos. Este triángulo de celeste es un triángulo isósceles, ¿no? Porque el segmento MD cumple dos líneas notables. Cumple altura y cumple mediana. O sea, ese segmento de M es dos líneas notables. Entonces, el triángulo es isósceles. Vamos a colocar aquí. El segmento de M, ese segmento de M, es dos líneas notables. Es altura y resulta siendo mediana. Si es altura y es mediana, en el triángulo donde se encuentra, ese segmento se encuentra en el triángulo CDH. Entonces, ese triángulo que contiene a ese segmento es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente X es cadena, ¿no? Entonces, X es cadena y alfa es igual a tita. Entonces diremos que HDM, el ángulo HDL, también resultó siendo de medida 2 alfa. Altura, mediana, bisectriz. Si es bisectriz, 2 alfa, 2 alfa.
Borramos y ahora trabajamos en el triángulo de celeste. En ese triángulo rectángulo de celeste, HMD, la suma de alfa más 2 alfa sería 3 alfa igual a 90 grados. El ángulo alfa mide 30 grados. Y si este angulito alfa mide 30 grados, quiere decir que a 30 grados se le opone cateto 6. Entonces, diremos lo siguiente. Alfa es 30 grados y a 30 grados se le opone cateto 6, entonces la hipotenusa va a ser igual a 12 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa B. X es igual a 12. Sería la respuesta. Triángulo notable de 30 y 60 grados. Profesora, Dime, te escucho. ¿podría volver a las 5 para tomar una captura, por favor? Ah, ya, ok. Gracias, profesora. Ya. Ejercicio número 7. En la figura, el ABCD representa el borde de un terreno de forma trapezial de base menor BC, el cual es dividido por los linderos MP y MQ paralelos ACD y AB. Si MP es igual a DQ y el costo de malla colocada en MP y DQ es de 600 soles, hay el costo de malla que se necesita para colocar en AD. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nuevamente nos dicen que el ABCD nos representa el borde de un terreno de forma trapezial de base menor BC. Entonces, el ABCD viene a ser un trapecio, donde los linderos lindero MP y MQ son paralelos. El lindero MP es paralelo a CD y el lindero MQ es paralelo a nuestro lado AB. De tal forma que MP es igual a la longitud de Q. Entonces colocamos a MP, le vamos a colocar cadena, entonces de Q también es cadena. Y a esta cadena le colocamos el valor de A, vale A, y también resulta siendo A. Entonces nos preguntan, ¿hay el costo de malla que se necesita para colocar en AD? Entonces colocamos P como el costo de malla sobre AD. Pero como el ABCD es en forma de trapecio, ¿no? Entonces el ABCD resultó siendo un trapecio. En un trapecio, las dos bases opuestas son paralelas. BC es paralelo a nuestro lado AD. Luego, tenemos que si estas dos bases son paralelas, ¿no? El paralelismo siempre sirve para poder trasladar ángulos. Entonces, como estas dos rectas son paralelas, este ángulo en B es el suplemento del ángulo en A. Esos dos ángulos deben sumar 180 grados. Como va a 110 grados, este ángulo es el suplemento que viene a ser 70 grados.
Luego, el ángulo en C mide 140 grados. El suplemento es el ángulo en D, que va a ser igual a 40 grados. Entonces, ya conocemos 70, conocemos 40. Pero los lados opuestos son paralelos, ¿no? O sea, me refiero que nos dicen, por tanto, que el lindero MP. MP es paralelo a nuestro lindero CD, así como este lindero MQ es paralelo a nuestro lado AB. Si estos dos segmentos son paralelos, este 70 grados se traslada. Estas dos rectas son paralelas, entonces sube por ángulo correspondiente. Si este ángulo mide 70, el ángulo en M también es de 70 grados. Ahora borramos y nuevamente nos dicen que este lindero MP es paralelo a nuestro lado CD. Nuevamente, si estos dos lados son paralelos, entonces el ángulo de 40 grados, ¿no? Este ángulo mide 40 grados, entonces necesariamente este ángulo también va a resultar igual a 40 grados. Por ángulo correspondiente sube y también es 40 grados. Ahora borramos y completamos. En este triangulito AMP, 70, 40, este ángulo debe ser igual a 70 grados. Entonces, el triángulo sombreado de amarillo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, necesariamente a ángulos iguales, lados iguales. Entonces, este lado AD también resultó siendo cadena, y cadena resulta siendo A nada más. Ahora borramos y sombreamos. Este triángulo QMD es otro triángulo isósceles, ¿no? 70, 40, este angulito es 70 grados. Entonces, el triángulo de celeste resultó siendo otro triángulo isósceles. Y si es otro triángulo isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. El lado MD también es cadena, y cadena también resultó siendo A nada más. Entonces, en realidad, toda esta longitud AD es igual a 2A. A nosotros nos dicen, toda la longitud AD mide A, ¿no está? Viene a ser igual a 2A. El costo de malla colocada en MP y DQ. En MP y en DQ, ese costo, o sea, esa longitud es 2A, ¿no? Entonces, PM más DQ más QD es igual a 2A. Entonces, haciendo la regla de 3 simples. Entonces, por 2A, el costo es de 600 soles. AD también es 2A y el costo también va a ser de 600 soles. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería de ejercicio número 7. Tomen la captura. Ejercicio número 8. En la figura de la región sombreada representa un parque donde una persona ubicada en el punto P de la vereda representada por BD equidista de B y D. Si la distancia de la persona al punto medio de AC es 10 metros, ahí la longitud de la vereda CH. Entonces colocamos aquí la solución. Estamos aquí dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura la región sombreada representa un parque, ¿no? Entonces, la región sombreada nos representa un parque donde una persona ubicada en el punto P de la vereda, representada por BD, equidista de B y de D.
sea, esta persona ubicada en P, equidista. La palabra equidista quiere decir distancias. La distancia del punto P al punto B es la misma distancia del punto P al punto D. Como no conocemos, rectangulito y rectangulito. Luego nos dicen que hay la longitud de la vereda CH. O sea, nos preguntan por la vereda CH, que le vamos a colocar de longitud X nada más. Entonces, para poder hallar X, es lo que nosotros tenemos. Este ángulo es alfa, este ángulo es 90, y completando, alfa 90, el ángulo superior. Este angulito es el complemento 90 grados menos alfa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el punto C, ¿qué se tiene? ¿Se acuerdan el trío de ángulos conocidos? 2 alfa, 90 menos alfa, necesariamente para que la suma sea 180 grados, prolongamos BC y este angulito va a ser el suplemento, que es 90 grados menos alfa. Entonces, en realidad, este segmento CD es bisectriz. Entonces, nosotros prolongamos y a partir del punto D trazamos una perpendicular a esa prolongación. Entonces, completando ángulos. Completando ángulos, ya sabemos por qué se prolonga y por qué se traza la perpendicular. ¿Ah? Repito, como este ángulo es 2 alfa, 90 menos alfa, entonces necesariamente conviene prolongar y a partir de D trazar una perpendicular, porque este ángulo es 90 menos alfa, 90 menos alfa, y se forma el triángulo rectángulo, donde este segmento CD es bisectriz. Entonces, se prolonga, trazamos la perpendicular DQ. Este ángulo es el complemento, 90 menos alfa. Ese ángulo también es el complemento, 90 menos alfa. Y este ángulo es alfa. Entonces, en realidad, este segmento en amarillo es bisectriz. Y si es bisectriz, aplicando el teorema de la bisectriz. Todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. Si esta perpendicular mide X, la perpendicular CQ también resulta siendo X. Ahora borramos y diremos lo siguiente. Todo el cuadrilátero ABQD, que resultó siendo un rectángulo. ¿Por qué? 90, 90, es este ángulo que hemos trazado nosotros, 90 grados. Entonces se trata de un rectángulo. Y en ese rectángulo, ¿qué es lo que nosotros observamos? Te diremos. Vamos a colocar nosotros que la longitud BC sea A. Esta longitud BC es A, toda la longitud BQ es A más X. Entonces, el lado AD también resultó siendo A más X. Luego, diremos lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí borramos y diremos en el trapecio. El ABCD es un trapecio. En ese trapecio se tiene justamente lo siguiente. Tenemos nuestro trapecio sombreado. Toda la parte sombreada nos representa el trapecio ABCD, donde está trazada la diagonal BD y sobre esa diagonal el punto P es punto medio. Esta base menor mide A y esta base mayor mide A más X. Entonces nos dice si la distancia de la persona al punto medio, si la distancia de la persona al punto medio de AC es de 10 metros. Entonces trazamos la diagonal AC y nos dicen que la distancia de esta persona a ese segmento. Si la distancia de la persona al punto medio de AC es 10 metros. Entonces, ubicamos. El punto R es punto medio. Entonces, nosotros trazamos AC y vamos a ubicar que el punto R es punto medio. Zigzag, zigzag. Si la distancia del punto P
al punto medio de AC viene a ser 10 metros, entonces nos preguntan por esa perpendicular. Pero 10 ¿a qué es igual? Este segmento PR sería el segmento que une los puntos medios de ambas diagonales, ¿no es cierto? Entonces, este 10 es la base mayor menos la base menor sobre 2. Entonces, quedaría A más X menos A sobre 2. Se cancela A y A. Entonces, al momento que se cancela, X medios, X es igual a 20. Entonces, X resultó siendo igual a 20. Y si X es igual a 20, a nosotros nos preguntaban por la longitud de la vereda CH, que resulta igual a 20 metros. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio número 8. También la factura. O sea, inicialmente se forma el rectángulo para poder encontrar la base mayor del trapecio. Y luego el segmento que nos dan por datos justamente viene a ser el segmento que une los puntos medios de ambas diagonales. ¿Ah? Sería la 8. La 9. Nos dice en un trapecio ABCD, la base menor BC mide 16 centímetros, AB mide 20 centímetros y la medida del ángulo en B es 2 veces la medida del ángulo en D. Ahí la longitud de la mediana del trapecio. Colocamos la solución, tenemos nuestro trapecio ABCD y nos dicen que la base menor mide 16 centímetros, AB mide 20 centímetros y nos preguntan por la longitud de la mediana. La mediana del trapecio es la semisuma de ambas bases, que buscamos conocer la base mayor. Entonces, esa mediana es el segmento que une los puntos medios de ambos lados no paralelos. Entonces, en el lado AB, M punto medio. En el lado CD, N punto medio. 2 rayas, 2 rayas. El segmento MN, ¿no? Es la mediana del trapecio. Y vamos a colocar que sea de longitud X. Entonces, para poder hallar ese X, ¿qué buscamos? Conocer la base mayor. Pero nos dicen por dato que la medida del ángulo en B mide el doble del ángulo en D. Entonces colocamos que el ángulo en D sea alfa, entonces el ángulo en B resulta el doble, que va a ser 2 alfa, de 1 a 2. Entonces nosotros vamos a trazar el segmento BE, tal que ese segmento BE sea paralelo al segmento CD. Entonces, en todo trapecio, jóvenes, uno de los trazos más recomendados es justamente trazar paralelas a los lados no paralelos para poder formar romboides. O sea, me refiero, toda esta parte es libre, entonces nosotros podemos trazar el segmento BE, pero ¿cuál es la condición? La condición es que ese segmento BE sea paralelo a CD. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, por ser trapecio, la base menor BC es paralelo, en particular a ED. Entonces, este cuadrilátero sombreado de celeste en realidad resultó siendo un paralelogramo, un romboide. Entonces, si es un paralelogramo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Mide 16, también resulta igual a 16. Este lado ED va a resultar siendo 16. Pero como estas dos rectas son paralelas, alfa sube por ángulo correspondiente y va a ser de medida alfa. Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Si este ángulo es alfa, el ángulo opuesto también es alfa. Pero como todo es 2, necesariamente este ángulo también es alfa nada más. Entonces, el triángulo BAE es un triángulo isósceles. Vamos el 2 alfa y todo el triángulo, nuestro triángulo BAE resultó siendo isósceles, ¿no? Alfa y alfa. Si es alfa y alfa, entonces el triángulo ¿aló?
Ya, entonces les estaba mencionando que este triángulo BAE es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué es isósceles? Porque el ángulo en B es alfa, el ángulo en E es alfa. Este alfa se ha trasladado por paralelismo, ¿ya? Entonces, ese triangulito resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Entonces, este lado también es igual a 20. Ahora borramos. Y todo el lado AD mide 20 más 16 sería 36. Entonces podremos afirmar que en este cuadrilátero ABCD, en ese cuadrilátero X, la mediana, es la semisuma de ambas bases, 16 más 36. O sea, para el trapecio ABCD ya conocemos. La base menor, 16. La base mayor, 36. Entonces la mediana es la semisuma de ambas bases, que va a ser igual a 26. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 9. ¿Ya? ¿Me toman captura? ¡Ah! Eso no pasa. 5. Ya, ahí les muestro. Quedan 3 ejercicios. ¿Solo 3? Le toman captura. Esta de aquí es la 10. De trapezoide simétrico, ¿no? Recuerden propiedades de trapezoide simétrico. Se forman triángulos isósceles a derecha y a izquierda, ¿ya? Sale enano. De que es la 12. Paralelogramo. Se forma un trapecio. Sale también beso. La 13. Solamente son perímetros nada más. Y tener presente que el cuadrilátero SDH es un cuadrado. Y los 4 lados tienen la misma longitud. Las claves de ejercicios, la 11, avión, la 14, beso, y de la 1 a la 6, ¿ah? Y les dejo el siguiente mensaje: la perseverancia se define como el camino entre los objetivos y los resultados. Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes. No hay consultas, ¿no? ¿Ninguna? Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana, que les vaya muy bien. Ah, pero mañana tenemos clases, así que se ha reducido nuestro fin de semana. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta la próxima clase. Gracias. Ustedes también, cuídense. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya muy bien. Estudien, ¿ah? Estudien. Chao, chao.